Hay noches que cambian la vida de una persona para siempre. Noches donde el miedo deja de ser algo imaginario, donde el silencio pesa y donde algo imposible aparece frente a tus ojos. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en un pequeño pueblo hace algunos años. Una historia tan extraña, tan aterradora, que incluso quienes la vivieron tardaron años en contarla. Porque aseguran que aquella noche, cuando todo parecía perdido, el arcángel Miguel apareció. Y lo más perturbador es que no fueron los únicos que lo vieron. Todo comenzó durante una temporada de lluvias. En un pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra vivía Elena, una mujer de 42 años que llevaba una vida tranquila junto a su hijo Daniel. La casa donde vivían estaba alejada del centro del pueblo. Era una construcción vieja, de madera, rodeada por árboles enormes que crujían cada noche con el viento. Los vecinos evitaban caminar cerca de esa zona después del anochecer. Decían que allí ocurrían cosas extrañas, ruidos, sombras, susurros. Pero Elena nunca creyó en supersticiones. Hasta aquella noche. Todo comenzó cerca de las 11:40 de la noche. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. Daniel ya dormía y Elena estaba sola en la cocina cuando escuchó algo afuera. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Pensó que era una rama, pero los golpes volvieron. Más fuertes, más lentos, como si alguien estuviera tocando la puerta principal. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó lentamente a la ventana y no vio absolutamente a nadie. Cuando volvió a la cocina, las luces comenzaron a parpadear. Primero lentamente, después violentamente. La casa quedó completamente oscura. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Escuchó pasos, lentos, pesados, arriba, en el segundo piso. Pero eso era imposible. Daniel estaba dormido y no había nadie más en la casa. Elena tomó una linterna temblando y comenzó a subir las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies. El aire se sentía pesado, frío, extraño. Entonces escuchó la voz de Daniel. «¡Mamá!». Pero no sonaba normal. Era una voz débil, lejana, casi como si estuviera asustado. Elena abrió rápidamente la puerta de la habitación y encontró a Daniel sentado en la cama, mirando fijamente hacia una esquina oscura del cuarto, completamente inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó ella desesperada. Daniel respondió algo que la dejó helada. «Hay alguien aquí». Y en ese momento, algo se movió en la oscuridad. Una sombra enorme apareció junto al armario. Alta, mucho más alta que una persona normal, sin rostro visible, sin hacer ruido. Elena abrazó a su hijo mientras sentía que el aire desaparecía de la habitación. La sombra dio un paso hacia ellos y otro más. Daniel comenzó a llorar. Las luces volvieron por un segundo y entonces ambos la vieron claramente. Aquella figura no parecía humana. Elena cayó de rodillas abrazando a Daniel. No sabía qué hacer. No podía moverse. Sentía un terror imposible de explicar, como si algo oscuro hubiera entrado a la casa. Y entonces recordó algo que su abuela le decía cuando era niña. Cuando tengas miedo, llama al arcángel Miguel. Hacía años que Elena no rezaba, pero esa noche, desesperada,
cerró los ojos y comenzó a repetir una oración casi olvidada. Arcángel Miguel, protégeme, protégenos de todo mal. La sombra dejó de avanzar. El ambiente cambió inmediatamente. El viento afuera comenzó a soplar con violencia. Las ventanas temblaban y de repente una luz azul intensa apareció en el pasillo. No parecía una luz normal. Era brillante, pero suave al mismo tiempo. Daniel dejó de llorar y la sombra comenzó a retroceder lentamente. Entonces ocurrió lo imposible. Una figura apareció entre aquella luz, alta, imponente, rodeada de un resplandor azul y dorado. Elena aseguraría después que jamás pudo verle completamente el rostro, porque la luz era demasiado intensa. Pero sí vio algo más. Una especie de espada luminosa. La habitación entera vibró y aquella sombra simplemente desapareció. Como humo siendo arrastrado por el viento. Todo quedó en silencio. La lluvia afuera se detuvo. Las luces volvieron a la normalidad y la presencia ya no estaba. Daniel abrazó a su madre llorando. Ambos permanecieron así durante varios minutos sin entender lo que acababa de ocurrir. Pero la historia no terminó allí. A la mañana siguiente, los vecinos comenzaron a hablar de algo extraño. Varias personas aseguraron haber visto una luz azul sobre la casa durante la madrugada. Otros dijeron haber escuchado un sonido fuerte, como un trueno, aunque no había tormenta. Un anciano del pueblo incluso dijo algo inquietante. Esa no era una presencia cualquiera, y alguien nos protegió. Con el tiempo, Elena intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero había algo imposible de explicar. En el suelo de la habitación, justo donde aquella figura luminosa apareció, quedó una marca. Una especie de quemadura en forma de círculo. Nadie pudo borrarla jamás. Años después, Daniel finalmente habló públicamente sobre lo ocurrido y contó algo que Elena nunca supo. Aquella noche, antes de que apareciera la luz, la sombra le había dicho algo en voz baja, algo que lo atormentó durante años. Según Daniel, la entidad le susurró: él no llegará a tiempo. Pero sí llegó, y desde aquella noche, Daniel asegura que jamás volvió a sentir aquella oscuridad cerca de él. Hoy, la antigua casa sigue abandonada. Nadie quiere vivir allí. Algunos habitantes dicen que ciertas noches puede verse una luz azul entre los árboles. Otros creen que todo fue imaginación, miedo, sugestión. Pero quienes conocieron a Elena y Daniel juran que algo ocurrió aquella madrugada, algo imposible de explicar. Y quizá la pregunta más aterradora no es si el arcángel Miguel apareció realmente, sino ¿qué era aquello que intentaba entrar antes de que él llegara? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que existen fuerzas capaces de protegernos en momentos extremos? ¿O todo tiene una explicación lógica? Déjalo en los comentarios.